Buenas tardes, comunidad del Colegio de Bachilleres, plantel Nuevo Aragón. Sean bienvenidos a la siguiente presentación. Esto en el marco de la segunda feria de nuestro Colegio de Bachilleres, plantel Nuevo Aragón. ¿En qué va a consistir la siguiente presentación? En un breve recorrido por la trayectoria de un autor que poco a poco ha ido consolidando una carrera en las letras. Y principalmente lo que yo destaco de nuestro invitado es ciertamente que su estilo poco a poco se transforma en algo, como les decía hace unos minutos, consolidado. Muchas veces uno se acerca a ciertos autores y ya cuando los lee, a pesar de no ver el nombre de ese autor o de esa autora, lo reconoce. Y creo que contrario a lo que se podría pensar, que tal vez eso ya es estancarse, no. Es todo lo contrario, es consolidar un estilo. No estoy diciendo que sea repetitivo ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, sino que el artista ha consolidado precisamente una visión, una perspectiva que ha logrado trascender, que es algo muy complejo en cualquier tipo de arte. Pero bueno, antes de cederle la palabra a nuestro invitado, voy a presentárselos a ustedes, comunidad de el Colegio de Bachilleres, plantel Nuevo Aragón. ¿Quién es nuestro invitado? Presten atención por si acaso les van a pedir notitas y demás. Nuestro invitado es Fernando Yacamán. ¿Quién es Fernando Yacamán? Es un escritor y docente. Licenciado en Letras Hispánicas, también cursó el diplomado en Creación Literaria por la Escuela Dinámica de Escritores, así como por el Instituto Nacional de las Bellas Artes. Ha presentado su trabajo literario en países tales como Brasil, España e Inglaterra. Y en nuestro país se ha presentado en espacios tales como el Festival Internacional de la Diversidad Sexual, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Festival Cultural de la Diversidad en Zacatecas, y en el 2009 fue ganador del premio Elena Poniatowska por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En ese mismo año, es decir, el 2009, obtuvo el premio Punto de Partida por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2021 fue ganador del Certamen Nacional de Juegos Florales de los Centenarios de Ramón López Velarde. También ha sido becario del PECDA Aguascalientes años 2009 al 2010 y del FOMCA años del 2019 al 2020, ambos en programas de la categoría de cuento joven creador. Colaboró en la dramaturgia de la obra Naguna, que es publicado por Desiertos Ombligos, y escribió la puesta en escena Destrozando el Tiempo, presentada en diferentes recintos del país y en España. Su obra ha sido publicada en diversas antologías nacionales y extranjeras. Y precisamente hoy vamos a hablar de sus obras literarias que ciertamente están inmersas en la literatura de la comunidad LGTB+, principalmente en rasgos de la literatura, podríamos decir la literatura gay. Pero bueno, sin más preámbulo, infinitas gracias, Fernando, por haber aceptado la invitación de participar en esta segunda feria del libro del Colegio de Bachilleres, plantel Nuevo Aragón. Bienvenido. Muchas gracias, y bueno, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Créanme que van a empezar mejor que una de las clases, entonces gracias. Bueno, pues totalmente de acuerdo, no es por tirarle mala onda a mis colegas, pero créanme que la obra de Fernando Yacamán es una obra que es entrañable, porque justamente maneja más allá del leitmotiv que les acabo de decir, del hilo conductor de literatura gay, y automáticamente podríamos caer en los clichés y demás. Aquí no, justamente ese es un escenario, es una perspectiva, es un punto de los personajes, pero la literatura de nuestro invitado se caracteriza por un manejo de tópicos, un manejo de tradiciones de manera magistral. Por eso muestra de ello es cuando les leía su currículum, ha sido multipremiado, multireconocido. Créanme, nuestro invitado es una gran personalidad en las letras mexicanas y más allá de nuestras fronteras. ¿Y qué te parece, Fernando, si a la comunidad del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón nos dices cómo te adentraste a la literatura? Antes de hablar particularmente de cada uno de los títulos que has publicado hasta la fecha,
¿Cómo te adentraste a la literatura? ¿Cómo te nació esa inquietud y esa necesidad de escribir historias como las que tú escribes, Fernando? Sí, pues hay muchas historias, ¿no?, que pueden compartir los escritores. Muchos pueden decir que fueron como desde chavos que estaban muy metidos en la literatura, y en mi caso no fue así. A mí me gustaba más como meterme a mundos de fantasía con los amigos, jugar fútbol, pero yo creo que fue por mi abuela, porque cuando yo era niño me contaba historias para que yo durmiera. Entonces yo creo que yo entré al mundo de la literatura de manera oral. O sea, no fue de que fuera un niño muy lector, ¿no?, ni que tuviera en la casa un montón de libros, sino era por eso. A los 4 o 5 años mi abuela pues se acostaba al lado de mí para que yo me durmiera. Y bueno, ella a veces se quedaba dormida y la despertaba, ¿no? Pues ¿cómo era posible que se quedara dormida cuando yo quería escuchar una historia? Y las veces que ya pasaba o ya no me quería contar una historia, pues era yo el que empezaba a contársela. Y yo creo que fue por eso, de manera oral. Y es algo muy encomiable justamente la relación familiar para adentrarnos a nuestra profesión o a lo que dedicamos el tiempo. La familia es un elemento nuclear y justamente uno de los temas que manejamos en esta feria del libro del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón es justamente eso, la toma de conciencia de las implicaciones sociales de todo. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, estas presentaciones, ya sean teatrales, ya sean musicales, ya sean literarias, tienen una función más allá de lo estético y en consecuencia de lo artístico. Tienen una consecuencia social. ¿Y cuál es nuestra primera sociedad o cuál es el núcleo de la sociedad? La familia. Entonces, esto que nos comparte Fernando es muy importante, como muchas veces la familia pueden ser el vínculo para nuestras pasiones y futuras profesiones, o a veces infelizmente todo lo contrario, ¿no? No tenemos ese apoyo, no tenemos ese respaldo y a veces eso nos puede llevar a un camino equívoco o que implica pérdida del tiempo. Entonces, ¿qué te parece, Fernando, si nos dices cuál fue tu primer libro publicado? ¿De qué trata? ¿Qué destacas tú? ¿Cómo le dirías a alguien que no conoce tu obra? Mi primer libro intitulado se trata de esto y yo pretendo esto, y lo que costó un poco, lo que hay atrás de este primer título, Fernando. Pues los primeros afortunadamente no están aquí porque son horribles, no los voy a decir los títulos, pero voy a empezar con estos que son de los que me gustan, que fue Todos mis padres. Y bueno, Todos mis padres es la historia de un chavo, como de la universidad, que tiene una fijación por hombres maduros. Pues no sé, hombres maduros, estoy hablando como de 50, 60, y cada capítulo se comparte en esa fijación que él tiene y la relación complicada que tiene con su padre pues sanguíneo, ¿no? Entonces, de alguna manera traté de que en cada capítulo pues estuviera esos recuerdos que tuvo con el padre sanguíneo y con los recuerdos o las vivencias que tiene con sus daddies, aunque ya es diferente. Pues no es nada sencillo publicar, es tocar un chingo de puertas, no sé si que alguien está esperando esto. Entonces, pues no sé, si alguien está aquí interesado en la literatura y ver lo de los concursos, van a ser 1000 nombres. Digo, a lo mejor yo sé que va a haber gente así muy triunfante, ¿no? Con una estrella desde niño, pero por lo general, y también por las historias que están alrededor, es estarle chingando, ya de ahí se van abriendo puertas, y no solo eso, también obviamente estar pues leyendo y estar en talleres, estar en varias cosas. Entonces, bueno, con Todos mis padres, pues tuvo la fortuna de que cayó en Ediciones Periféricas, que es la casa editorial con la que he estado, y también ganó un concurso en España, entonces ahora está publicado por allá. Y justamente eso es lo que yo quiero destacar de este primer libro que nos está compartiendo Fernando Yacamán, de Todos mis padres. Esta novela fue galardonada en España. Que tal vez ustedes digan, ¿y eso qué? Créanme, en el ámbito de la industria editorial, España es, en habla hispánica, valga la redundancia, es el núcleo fundamental para las cuestiones editoriales y la difusión. Entonces, que esa industria tan celosa haya reconocido una novela de un autor mexicano es algo invaluable. ¿Y qué te parece, Fernando, si nos compartes un fragmento de esta novela galardonada para que justamente quien nos está
viendo y escuchando, pues justamente conozca de qué va y más o menos también se aproxime a tu estilo. Sí, bueno, les voy a leer un fragmento justamente de esta parte donde está con el papá, ¿no? Con el papá sanguíneo. Y también, van a ver, ahorita lo podemos comentar. Entonces, esto es cuando él tiene 18 años, creo que un poco casi su edad. Entonces ya llega ahí el coyote, el papá, y le dice: hijo, pues ¿cómo has cambiado? Verte es como verme en un espejo cuando yo tenía tu edad. Dicen que de tal palo tal astilla, seguro las traes locas. El reloj de oro en su muñeca debía valer una fortuna. ¿A quiénes debo traer locas? ¿Cómo que a quién? Dejo a las viejas, a las viejas. Fue la primera vez que viajé por la ciudad en moto. Disfruté sentir la velocidad, el viento, estar con mi padre. Llegamos a Polanco, a un restaurante de comida árabe. Y yo no me fijé en el menú, solo en los precios y pedí lo más caro. Él de entrada pidió una copa de vino y una cerveza. Y yo dije: ¿qué chingados puede hablar con ese hombre? ¿Cómo te da tu trabajo de coyote? Pues no crees que es fácil, aunque sí deja. No cualquier pendejo puede ser coyote, fíjate. Se necesita encantar a la gente, ¿me explico? A ver, ¿cómo, padre? Explícate, tiene que ser, ¿cómo? Pues mira, tiene que ser un hombre divertido, y la verdad me va bien, no le dedico mucho tiempo y deja buen varo. Oye, ¿y tú ya pensaste en qué vas a estudiar? Él el vino lo bebía como si fuera agua, y yo le respondí que iba a estudiar letras hispánicas. ¿Letras qué? ¿Te enseñan allá el abecedario y esas chingaderas? Pues yo pensé en marcharme, pero recordé el consejo que hace tiempo me dijo un padrastro que decía que yo era un chingón y que siempre podía dar más que cualquier persona. Tiene que ver con la literatura, padre. Apuesto a que tú tienes un libro que te gusta. La verdad no tengo tiempo para leer, pero una vez leí El Principito, que me parece un poco gay, simpático, el niño ese que viaja de mundo en mundo conociendo a locos. Oye, hijo, ¿y no te gustaría estudiar otra carrera? Los de letras son hippies. Luego no me vayas a salir con rastas o que eres pacheco. ¿A qué te podrías dedicar? Aparte dicen que todos acaban de maestros, ¿no? Pues no sé, pero si no me dejan nada de eso, podría volverme coyote como tú. Oye, hace tiempo mi mamá me contó que trabajaste como policía y no le creí. El coyote abordó al mesero. ¿Sabes qué? Me voy a dejar de mamadas y voy a pedir una botella. Y fíjate que sí, hasta tengo unas fotos con mi uniforme en mi moto. Pero lo mío no era jugarme la vida por cualquier pendejo. Y entonces ahí vemos cómo el papá era totalmente lo opuesto, ¿no? Les quería compartir esta escena, pues igual, yo sé que a lo mejor aquí unos van para letras, espero. Pues esas carreras que dicen que no dejan, que puede ser complicado, pero creo que hacen tanta falta en esta sociedad. Totalmente de acuerdo, y miren que se los dice alguien que estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM, y vean que no me estoy muriendo de hambre, no me ven en los huesos, ni nada por el estilo. Y yo espero que en este primer acercamiento, esta primera obra, Todos mis padres, que insisto, es una obra reconocida, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, podemos ir percibiendo un poco este estilo que yo destaco de Fernando Yacamán, que no es solo anclarse en la literatura, las grandes tradiciones y las voces, sino algo que también caracteriza a la obra de Fernando Yacamán es mezclar artes. Muchas de las obras de Fernando Yacamán tienen elementos cinematográficos. Si ustedes se acercan, ya sea a sus novelas o a sus narraciones breves, es decir, cuentos, o incluso tiene una obra de teatro en uno de estos libros que vamos a hablar a continuación, justamente van a ver esos elementos que casi rayan en el guión cinematográfico, que se acercan y se alejan de ciertas perspectivas, ciertos planos, como lo acaban de escuchar ahorita, e incluso el tono o el estilo de voz de cada uno de los personajes. No es una voz plana que todos los personajes hablan igual, sino tiene esos matices que van destacándose. Y ahora, ¿qué te parece, Fernando, si nos hablas de tu segundo título que te da orgullo presumir? Lo mismo, ¿de qué va? ¿Qué es el trabajo que está detrás de él? ¿Cuál fue tu intención en el momento de estar creando ese proyecto que se vio fraguado en tu segunda publicación que nos vas a exponer? Bueno, pues como para seguir más bien el orden de las publicaciones, después de eso siguió La Virgen del Sado. Y bueno, estos son cuentos fantásticos. Todo gira alrededor de un ser, ¿no? Como por ejemplo
de una ouija en un cuento, o de un sapo de piedra, o justo de una virgen que está en el centro histórico, que está toda meada y que no tiene cabeza. Y son estos seres los que de alguna manera permean en las historias de las relaciones. La mayoría de las relaciones son muy autodestructivas, son como relaciones de pareja. Bueno, ustedes están muy chicos y todavía no están corrompidos por los celos y el amor. Te diré. No, es cuando viene lo peor, yo creo. Pero bueno, pues no sé, les voy a leer un fragmento de eso. Y esto pasó en Azcapotzalco, porque yo nací ahí. Es la historia de un tío, y les voy a leer un fragmento. Eliseo y Raimundo se quitaron las playeras y las aventaron. El viento las arrastró y una cayó al filo de la azotea. La ropa en los tendederos parecía que en cualquier momento se iría volando. Raimundo usaba los lentes oscuros. A Eliseo no le molestaron los rayos del sol que inundaban la ciudad y envolvían sus cuerpos. Los dos se acostaron para observar el cielo. Oye, güey, yo ya lo conseguí. ¿Qué cosa? Raimundo en un movimiento pegó su brazo al de Eliseo y siguió hablando. Es la ouija, güey. Neta, te dije que no compraras la que vimos en Soriana porque eso no sirve. Ni te imaginas, la conseguí en el mercado de Azcapo, en esos puestos de brujería. Eliseo tomó el brazo de Raimundo cuando el señor Pepe, el padre de Raimundo, subió las escaleras. Entonces, ¿qué? Mañana contactamos unos muertitos. Pues va, lo que sea, pero juntos. Pero quítate los verdes y acércate. María, la hermana mayor de Raimundo, salió del departamento y le gritó a su padre. El señor Pepe la ignoró. Ya sabía las maneras en que protegía a su hermano. María gritó más fuerte. Raimundo escuchó y de golpe se apartó de su amigo. ¿Qué chingados haces aquí sin playera? Pues lo que ves, tomando el sol. No mames, bájate. No. Al señor Pepe se le revolvió el estómago al darse cuenta de los ojos con los que lo miraba Eliseo. Ya habíamos hablado de esto, mejor bájate. Eliseo apretó con fuerza los puños. La doctora, madre de Raimundo, apareció en la entrada de la azotea. Temía que otra vez le soltara un golpe a su hijo. Cabrón malagradecido, bájate. Raimundo no soportó más las humillaciones de su padre, lo empujó con su hombro. Ambos bajaron. La doctora encendió un cigarro y se acercó a Eliseo. Mira, tú tienes que entender, ustedes ya no son unos niños y ya tomaron caminos diferentes. Ah, sí, pues dígame por qué. Tú sabes por qué. Infinitas gracias, Fernando, por compartirnos este fragmento que ya tuve la fortuna de leer, La Virgen del Sado, que justamente es uno también de los relatos que le da título al mismo libro. Y es justamente lo que les comentaba, la mezcla de narrativas, la narrativa cinematográfica, la importancia de la imagen, de las secuencias, pero también hay un tema que destaco yo de la obra de Fernando Yacamán, que es un tema que justamente es un leitmotiv que está detrás de los principios de este tipo de eventos, como la segunda feria del libro del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón, que es la concientización de la violencia. Muchas veces la literatura no les va a dar una moraleja al final, como las fábulas normalmente. Muchas veces su mensaje está en las historias que viven los personajes y no va a aparecer un personaje al final diciendo y como pudiste aprender, sino que es justamente la talacha del lector estar inmiscuyéndose en las situaciones que van viviendo cada uno de los personajes. Por ejemplo, en el caso particular del relato que nos acaba de compartir Fernando, hay una problemática explícita entre las preferencias y decisiones de su hijo y su padre, que pueden deducirlo a partir de los temas que les compartí al principio de esta charla, pero cosas tan básicas como tomar decisión con quién se junta, cómo vive, cómo se expresa, que tal vez ustedes han vivido eso. Ustedes han vivido ese choque generacional con sus padres, que ustedes tal vez les gusta algo, prefieren algo, tienen un modus vivendi y tal vez choca con sus padres, y es justamente ese tipo de conflictos que la literatura o el arte en general nos puede servir para tomar esa conciencia. No olvidemos que la literatura, mínimo desde mi perspectiva, es esa que le da voz al hubiera, le da voz a las posibilidades, le da voz a lo que existe. Y justamente entonces el arte sirve para que nosotros conozcamos esas otras realidades, o bien
descubramos que no estamos solos, que esas inquietudes, esas incertidumbres, esos choques generacionales, esos choques familiares, esos choques o esos señalamientos por nuestras decisiones, preferencias, etcétera, no solo las vivimos nosotros, sino todos en algún momento, de una u otra manera. Y entonces, tener obras como la de nuestro invitado es algo encomiable, créanme, porque justamente le da voz a esas circunstancias. Y entonces, algo que también yo destaco mucho de la obra de Fernando Yacamán es que es algo que yo he denominado, después de haber leído toda su obra, es algo que yo como que denomino la espiritualidad en la obra de Fernando Yacamán, pero no desde una perspectiva sacro y teológica, sino en muchas de sus obras vemos estos referentes de dioses que no son el prototípico de la historia, de la tradición judio-cristiana u otras tradiciones, vírgenes como esta que le da nombre, ¿no? Es una virgen totalmente mermada, totalmente orinada y demás. Y esto no tiene una intención de transgredir, de hoy se mete con las deidades y las imágenes, sino es justamente un elemento simbólico para darle contexto a los escenarios. Y eso, otra vez vuelvo a insistir, tiene un valor estético, porque si ustedes son, por ejemplo, fanáticos de ciertas series o de películas o del arte del manga o del cómic, ustedes descubren que las imágenes tienen muchas veces impactos muy puntuales, que a veces gracias a la palabra se apuntalan, por decirlo de alguna manera. Eso es justamente lo que yo también destaco de la obra de Fernando Yacamán. Esas imágenes que de repente son completadas o son apuntaladas con los discursos en primera persona de algún personaje o de la voz narrativa que apuntala el simbolismo de esos elementos, de esos personajes que justamente van a generar un clic, van a generar un vínculo entre la obra, el artista y quien lo está leyendo. Entonces, eso es algo muy invaluable y la invitación es precisamente que se acerquen a la obra de nuestro invitado, ya sea al término de esta plática, que se acerquen a él y adquieran uno de sus libros, que lo contacten para que puedan conseguir alguno de sus libros fuera de esta presentación, o bien, tanta es la importancia y resonancia que tiene la obra de nuestro invitado, que si ustedes googlean Fernando Yacamán, relatos, cuentos, van a encontrar tanto algunos de los relatos que se han publicado en un número muy importante de publicaciones periódicas, así como estudios sobre su obra, que desde la perspectiva de quienes tenemos la dicha de ser escritores, el sueño de todos los escritores es que alguien nos lea y nos estudie, es decir, que comience a desmenuzar, se tome el tiempo de desmenuzar nuestros recursos, nuestras tradiciones, nuestras perspectivas, y nuestro invitado ha logrado eso. Por eso es un personaje al que yo admiro mucho, porque ha logrado eso, desde su trinchera, desde respetando un estilo, respetando unas convicciones, lo ha logrado. Entonces, insisto, ustedes se pueden acercar a estos títulos que les estamos presentando, o bien literalmente pueden googlear o buscar valga la redundancia, en su buscador de preferencia de internet, Fernando Yacamán, y van a encontrar un texto y lo pueden leer, lo pueden justamente descargar y leer algunos de los relatos que se han publicado, o bien pueden leer los estudios para que justamente tengan este acercamiento a través de un especialista, de un crítico o de un lector asiduo que les pueda facilitar la comprensión de estos textos. ¿Y qué te parece ahora, Fernando, si nos hablas de tu tercer título y lo mismo, ¿no? En este mismo tenor? ¿Cómo se intitula? Tal vez en qué año lo publicaste, cuál fue tu intención y qué es lo que hay detrás de ti, incluso qué te costó, cuánto te costó escribir y publicar este título. Bien, así va en orden, pero ya no voy en orden. Este es el último, que se llama Sebastián de la Noche, y esta es una novela y habla acerca de un chico de aquí de Ciudad de México que está viviendo en Aguascalientes. Yo viví 10 años allá en Aguascalientes, y bueno, vivir en provincia pues es bastante diferente el ritmo y así. Y creo que hasta esos pequeños detalles están ahí, ¿no? Aquí es todo chunga, entonces vas allá y todo es pues diferente, es diferente, pero bueno. El punto de esto también para mí era importante hablar de lo que ocurre en provincia, porque creo que la mayoría de las historias ocurren en las grandes ciudades, ¿no? Y bueno, habla un poco también en lo que me interesa hablar de mi obra, que es lo fantástico. Creo que a veces la literatura realista es aquella que a lo mejor nos deja leer más, ¿no? En ciertos momentos de nuestra vida. Y pues me interesa esto, yo acercar mi literatura a lo fantástico. Y bueno, escogí un fragmento
que igual pensando como aquí en la presentación, que tiene que ver justo con el protagonista que estudia en un, me parece que también era un CCH, entonces, bueno, se los comparto. Ramón tenía los labios gruesos como las medusas y se peinaba con tanto gel que le quedaban los cabellos erizados. En la preparatoria le decían el Osi por hocicón y yo también llegué a burlarme de él. Coincidimos en la clase de historia, los dos nos sentábamos al fondo del salón y un par de veces descubrí que me veía y no era cualquier mirada. Una tarde saliendo del salón me invitó al cine. Le respondí que no, aunque después no dejé yo de pensar en él, en sus calcetines blancos que se asomaban de sus zapatos negros, en la truza que se le marcaba en el pantalón, en sus labios de Ozzy. En las siguientes clases no me miraba y yo quería que lo hiciera. Una tarde salimos temprano de la clase y lo alcancé en la puerta del salón. Yo le dije que debía usar calcetines negros, los blancos no van con los zapatos o con pantalones de vestir. Él me vio con cara de ¿qué chingados pidió tu opinión? Y pensé en lo que me dijiste el otro día, y sí quiero ir a correr contigo. Pues, yo te invité al cine, pero si quieres coger está bien. Y yo había escuchado que los hoteles de Tacuba eran baratos. En el trayecto no hablamos. A medio camino me arrepentí y pensé decirle que mejor que no, cada quien se fuera para su casa. Hotel Venecia, un edificio de 8 pisos, de color verde pistacho, con ventanas polarizadas. Sentí un chingo de vergüenza que la recepcionista me viera entrar con el Ramón. El elevador estaba fuera de servicio, habitación 518, paredes azules, el colchón con estampado de tigre. A través de la ventana, azoteas grises con tendederos. Calles con comercios ambulantes, una iglesia del siglo XVI y el cielo con destellos rojos. Oye, dicen que aquí, en estos hoteles, hay cámaras escondidas y que después venden los DVDs bajo los puentes de Tacuba. Pero Ramón me ignoró, se quitó los zapatos, el pantalón, la playera y me senté sobre la cama. Al verlo cruzado de piernas y con los calcetines blancos, una vez más yo pensé en largarme, pero le bajé el calzón y vi su verga gorda aprieta, que contrastaba con su delgadez, y de la punta escurría un hilito de semen. Ramón y yo acabamos desnudos sobre estas sábanas, que olían a otros cuerpos. Cerré los ojos. Al sentir sus labios en mi verga pensé en una medusa y me sumergí en una tormenta. Yo no quería ver niño y con las manos lo detuve. Dañé la leche que no pude contener y puse mis pies en sus hombros. A punto de cogerme, pensé en decirle que no, pero solo me quedé viendo sus ojos saltones. Lo sentí de golpe en las entrañas, la noche se disparó. Martirio y pasión en Venecia sería el título de nuestro video porno, bajo los puentes de Tacuba. Salimos del hotel y le pedí que no me acompañara al metro. En el vagón sentí culpa, pero se me quitó al día siguiente, después de la clase de historia, cuando otra vez íbamos a Venecia. Un fuerte aplauso por este pasaje que nos acaba de compartir nuestro invitado. Y como lo acaban de escuchar, o espero que lo acaben de percibir, es este ir y venir entre la descripción de situaciones, descripción de emociones, diálogos y narraciones. Ahí está la concatenación de artes. Justamente ahí está la maestría con la que escribe nuestro invitado. Cómo tiene esos elementos cinematográficos de comenzar a describir cómo era el colchón, cómo era el hotel, y de pronto comenzarse a enfocar en los diálogos, en los parlamentos, que es la interacción entre los personajes, y después un plano en donde nada más se escucha como una voz en off hablando con términos cinematográficos, los pensamientos del personaje. Ese ir y venir, justamente eso es lo que yo destaco de la obra de nuestro autor, y que no es fácil comprenderlo muchas veces, porque nuestro autor también se caracteriza por ser muy simbólico. Usa ciertos conceptos que no vuelven su literatura grotesca, a pesar, por ejemplo, ahorita que nos acaba de compartir una escena muy sensual y sí dice ciertas palabras, ciertos adjetivos, pero de repente en esta misma novela comienza a usar ciertas analogías. Por ejemplo,
estoy considerándolo decir o no, pero no me importa y lo diré. Por ejemplo, hace una analogía con la Vía Láctea, ese concepto que todos conocemos, y usa ese mismo campo semántico con el semen, que en los barrios bajos, ya sé que ustedes no, pero yo que soy de Nesa no me da miedo ni cuchicheo poderlo decir, a veces al semen se llama leche en el barrio, ¿no? Es decir, como de ¿quieres su leche? ¿No? Que ahora ya también hablan de colágeno y esas cosas, si es que son más jóvenes, pero es justamente ahí está el juego semántico de la Vía Láctea, y entonces tiene esos elementos astronómicos y demás, pero en el contexto de una relación sexual, y entonces hablar de Vía Láctea en ese marco tiene una anfibología, porque justamente es como de hablar de ver estrellitas y demás elementos de casi del éxtasis, pero por el otro lado están estos elementos sutiles, estos guiños a la tradición oral, por ejemplo, ¿no? A la palabra del pueblo, que eso es otra cosa que caracteriza la obra de nuestro invitado. Tener buen oído, saber escuchar cómo habla cada uno de los estratos sociales, que eso nos lleva a el último título del que vamos a hablar precisamente, ¿no? El demonio que nos habita es una sinfonía de voces, una postal de diferentes momentos, un bar, una casa, el monte. Hay una infinidad de circunstancias que vuelven a confirmar este estilo que les digo multiartístico, ¿no? Está la literatura por obvias razones, porque son varios relatos que se concatenan y entonces comienzan a focalizarse y alejarse de los personajes. Después tienen estas descripciones muy minuciosas, pero no olvidan la polifonía de voces de los personajes. Y entonces el demonio que nos habita, insisto, es una sinfonía. El día de ayer hablábamos con Miguel Ángel Rivera de la Rapsodia en Abismo, ¿no? Y él nos hablaba de la Rapsodia, de cómo eran diferentes estilos musicales, hablando en el género musical, pero tienen un mismo leitmotiv, concepto que es de la música y se aplica a la literatura. ¿Qué es un leitmotiv? Es un mismo hilo conductor. Puede ser, en la música es la misma combinación de acordes y melodías y en consecuencia notas, y en el ámbito de la literatura el leitmotiv es el hilo conductor, una misma temática, un mismo personaje, una misma perspectiva, y el demonio que nos habita es eso, es un leitmotiv de personajes, de perspectivas, que tienen la cereza en el pastel en el último texto, que es la obra de teatro que le da título al libro, porque justamente ahí se ven concatenados todas las historias en una misma historia. Vamos viendo cómo son los personajes, cómo son los lugares a lo largo de un número importante de relatos, y de repente, vuelvo a insistir haciendo la analogía, la cereza en el pastel con la obra de teatro, donde todos esos personajes están habituados, están ambientados y se están desarrollando en el mismo escenario. Pero todavía para acabarla y todavía complejizar más, casi en un estilo barroco, hay diferentes perspectivas, hay pausas y de repente es, ahora te voy a contar lo mismo o la continuidad de este suceso, pero desde la perspectiva de otro personaje. Y créanme, acercarse a ese tipo de obras es magistral, y más cuando no te aburre, más o no te hace alejarte del texto, es tan difícil, no, ya dejo de leerlo, Fernando, te pasaste, no, es todo lo contrario, es de wow, sorprendente, que sigo enganchado en el texto, sigo enganchado en las perspectivas, por el buen manejo de los recursos, que eso muchas veces nos pasa en las series, en las películas, que muchas veces los directores, los guionistas juegan con las perspectivas, juegan con las vueltas de tuerca, y a veces es como de, a mí no me gustó la película porque no la entendí, y eso le quita cierto valor. En el caso de nuestro invitado, y particularmente del texto que vamos a hablar a continuación, es todo lo contrario. Estas perspectivas, estas vueltas de tuerca lo vuelven más interesante y te dejan hasta con el gusanito de ¿y qué pasó después? Y después Fernando, consciente de eso, que eso también habla muy bien de él como autor, porque es consciente de la necesidad del relato. Tal vez no está pensando en el lector o en la lectora, pero sí está pensando en lo que necesita el texto, y eso lo hace ser un artista. Ser consciente de lo que te demanda la obra que estás creando, ya si lo percibe o ya si el lector en este caso se engancha y entiende, pues esa ya es nuestra chamba como lectores. Y eso es algo que, insisto, yo destaco demasiado de la obra de todos los títulos que hemos hablado, de nuestro invitado Fernando Yacamán. ¿Y qué te parece si justamente nos compartes tu perspectiva como el creador de este libro intitulado El demonio que nos habita? Sí, pues existen muchas cosas. No sé, una de ellas del lenguaje, ¿no? Yo creo que es importante pues explorar nuestro lenguaje, no tener
pues miedos o barreras. Por ejemplo, bueno, en lo que pues, yo me dedico, lo que me importa es pues atrapar o lograr o intentar, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en este que es el demonio que nos habita, todo se desarrolla en un pueblo. Y pues también me interesó como explorar el lenguaje que puede haber en ciertos pueblos, en ciertos lugares. Bueno, pues ya les voy a leer el último fragmento que tiene que ver, igual yo creo que aquí van a poder ver un poco cómo es este lugar, que les digo todo se desarrolla ahí en San Miguel de la Cruz. Y dice así: desnudo sobre el colchón, me pierdo al no encontrar tu calor, ni tu esencia malva, Aurora. Solo quedó mi olor a semen, a sudor. Los rayos del amanecer atraviesan la ventana e iluminan la silla de madera, donde está la pistola con la que hoy te mataré, Aurora. También se encuentra el único saco que tengo, la corbata horrible que me regalaste, la camisa negra que usaré aunque este sol me chamusque, y la botella de mezcal que me tomaré, porque me chingaré las botellas necesarias para olvidar la tarde en que afuera del templo del Dios roto, Porfirio, que desde escuincle fue mi mejor amigo y un culero, me confesó que tú, pinche Aurora, te casarías con el extranjero que llegó hace unos meses. Aquí en San Miguel de la Costa la apodan el muégano, porque en vez de nariz tiene un pinche muégano. Yo sé que a Porfirio le andaba por contarme lo de tu chingadera, Aurora, porque como buen culero que es, le hacen felices las desgracias ajenas. Me lo encontré saliendo del templo, como de costumbre llevaba el bigote tupido, la camisa desabrochada, el sol brillaba en su piel y en el arete dorado que cuelga de su oreja izquierda. Y me dijo el culero: ¿sabes que Aurora se va a casar con el muégano? Arqueó sus cejas de azotador. Pensé que era otra de sus pendejadas, porque es de los que habla más con pendejadas. Su boda será aquí en el templo del Dios roto, dentro de un mes. Yo conozco a ese cabrón, y en su mirada descubrí la verdad. La sangre golpeó mi pecho como el aguardiente cuando uno se extravía en la noche. Las nubes se metieron a mis ojos. Eso sentí y me desplomé de rodillas. Solo en San Miguel de la Costa existe un Dios roto que se encuentra hasta debajo de las piedras. Como todos los hombres del pueblo, eso creía, hasta que me contaron tu chingadera, güey. Y al rezar de rodillas, allá afuera del templo, escapó humo por mi boca. El amanecer ilumina la pistola como un sol diminuto. Y sabes, Aurora, que no soy de los hombres que arreglan los problemas a balazos, pues yo solo disparé la vez que una serpiente dorada salió del mar y como un relámpago se arrastró hacia nosotros, al beso hocico en el que puedan caber mis pesadillas. También disparé la madrugada que Porfirio y yo nos pusimos hasta la madre. Él me amenazó porque no quería que lo dejara en la fiesta para irme contigo. Volví a disparar aquella noche que nos acabamos la botella de mezcal y tú, Aurora, me dijiste que el baile del Dios roto te aburría porque la gente chupaba para acabar estúpida y además preferías la cumbia más que las rancheras. Me llevaste al mar que mi borrachera me pareció la lengua de un toro. Tu costumbre era decirme secretos al oído. Dispara hacia el mar. Sentí tu mano en mi pecho y yo apunté al horizonte. ¿Qué sentido tiene una bala perdida? Deslizaste tu mano por mi vientre hasta llegar a mi verga. Dispara. El sonido de la bala me ensordeció. La noche y el mar fueron la misma marea. Entonces les comentaba que pues el libro se divide en tres partes, todo transcurre en este pueblo. La primera son 9 cuentos, después una novela cortita y después el texto dramático. Para mí el mayor reto aquí pues fue realmente que el lector cuando lo tenga pues esté como cuando vamos a los pueblos, de que qué es lo que vemos ahí, pues en la cantina, donde obviamente es donde encontramos un montón de buenas historias, donde encontramos creo que cierta esencia, ¿no? Única, y lo que cree la gente. Entonces, bueno, eso es un poco del demonio que nos habita. Y créanme, es una obra muy, muy recomendable porque, haciendo una analogía, hace un tiempo yo escuchaba una conferencia de Guillermo del Toro que él compartía en esta conferencia de que a cada uno de sus actores les entrega un engargolado así de grueso donde les cuenta toda la biografía del personaje que van a representar. Y para mí eso es el demonio que nos habita. La obra con la que es la cereza en el pastel no tendría sentido sin todos los relatos
que lo preceden, porque justamente conocemos la psicología de los personajes, conocemos sus inquietudes, sus intereses, su música favorita, su color favorito, todo lo que lo rodea, y entonces este proceso es algo encomiable, así como encomiable es que nos hayas visitado y que hayas aceptado la invitación a pertenecer a esta segunda feria del libro del Colegio de Bachilleres. Y no sé si quisieras agregar algo más, Fernando. Pues muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, pues lo importante para mí de venir es obviamente los que estuvieron aquí, si al final quieren comentarme algo, preguntarme algo ahorita, pues de eso se trata, creo, la convivencia de estar aquí. Pues les agradezco muchísimo. Gracias a ti, Fernando, y efectivamente un fuerte aplauso para nuestro invitado, que como ven es un artista hecho y derecho. Y justamente viendo el reloj, todavía tenemos tiempo, por si acaso alguno de ustedes quisiera hacerle alguna pregunta, alguna consulta, si quisieran que profundizara en alguno de los puntos que acabamos de mencionar. Por favor, si gusta, tome el micrófono para que lo escuchemos y lo escuche principalmente nuestro invitado. Adelante, muchas gracias. ¿Qué tal, Fernando? Soy Antonio Morales, es un placer conocerte. Primero que nada, decirte que para mí fue un verdadero gusto escucharte. Realmente me gusta cómo utilizas los mexicanismos, cómo te expresas. Yo siento que al trabajar las palabras, las excusas de timing, me gusta mucho eso. Realmente no conocía el estilo de las palabras, pero me siento más confiado de poder ver eso por internet o por el libro, que realmente me gusta. Y también comentarte. Tengo dos preguntas. La primera es saber por qué consideras que tus primeros libros son horribles, ¿sabes? Me llamó mucho la atención eso de algo. Y la otra sería que, bueno, hemos pasado por una sociedad en la cual han existido muchas controversias en lo que es quizá la comunidad gay, y ver que te dedicas a eso, a escribir sobre, por ser un chavo que se interesa por las ideas mayores. Me llama mucho la atención saber qué es lo que te sigue motivando para que, a pesar de que hay críticas en torno de la comunidad LGBT, sigas escribiendo de ellos, y a pesar de los motivos, tengas todavía esa inspiración. Quisiera saber qué te lleva a seguir escribiendo y qué te motiva. Sí, pues qué padres preguntas. La primera, pues bueno, es que les digo que yo empecé a escribir bien chico, ¿no? Entonces, lo primero me da demasiada vergüenza. Después de esto hay unos 3 libros atrás de estos. El tercero no me estoy orgulloso, pero los primeros 2 nada. Pues porque están muy mal escritos, o sea, a lo mejor me puede todavía gustar ciertos temas, porque creo que mis temas son los mismos, ¿no? Pero la forma en la que lo escribía, pues no sé, desde la prepa, ¿no? Y pues bueno, yo en la prepa pues me sentí un chingón escribiendo, y aparte más en donde estaba, donde pues, yo veía a los de mi salón, ¿no? Y decía, no leen, no escriben, yo sí, ¿no? Como que me empoderaba pues eso, pero a la vez pues era como encontrar el camino, ¿no? Como, pues, no sé si encontrar, pero pues todavía no tenía las herramientas todavía. Entonces me dan vergüenza en el sentido de que están mal redactados o no tienen así, pero a la vez pues también lo veo con ojos ya pues, de un hombre de 38 años, pues tampoco puedes juzgar así a un chico de 15, de 17, obviamente es muy diferente, ¿no? Y tu otra pregunta es, también me parece muy interesante, y yo creo que falta así, pero un chingo que hacer. Pues sí, o sea, estos temas, ¿no? Que la mayoría les digo que tienen que ver con el LGBT, bueno, como lo escucharon, no es nada fácil, o sea, no es nada fácil desde el editorial, desde plantarte en un espacio, ¿no? Pues desde el recibimiento. Pensamos que vivimos todavía en un mundo a lo mejor que sea abierto, pero yo creo que no del todo, ¿no? O sea, y a veces creemos que se ha abierto más de lo que no. Por ejemplo, si vemos de los 80s, que se han ganado como cosas en derechos, a lo mejor de que se puedan casar gente de la diversidad o que pueden adoptar. Hay un chingo de discriminación. A veces está latente en comentarios, ¿no? Que creo que ustedes, o sea, las futuras generaciones, yo apuesto totalmente por eso, porque los viejos ya creo que es muy difícil que cambien, ¿no? Para ellos un puto siempre va a ser un pinche puto, ¿no? O sea, a mi abuelo, a las generaciones, digo, no generalizo, como que hay de todo, ¿no?
pero creo que son las nuevas generaciones las que a lo mejor pueden ir cambiando en eso. Y ojalá que haya un momento en que esto pues, ya no sea como literatura LGBT, sino que esté en el mismo cauce que la heterosexual, que no existe, pero es lo que leímos, ¿no? O sea, se me explico, sí existe, pero no dices, quiero un libro heterosexual, dame Romeo y Julieta, ¿no? Pero sí dices, ojalá en un futuro, pues ustedes, sus hijos, o los que vengan ya no estemos de estas etiquetas. Pero es complicado, creo que hasta la fecha pues siguen matando a personas por sus preferencias en países y en los pueblos aquí de México. Por eso me interesa hablar de ellos, ¿no? Lo que ocurre en los pueblos, por ejemplo, está en este libro, ¿no? ¿Qué ocurre con una persona que es LGBT en un pueblo? La mayoría se tiene que ir, o los que yo he conocido se tienen que ir. ¿Y qué sucede, por ejemplo, igual con los hombres que son homosexuales amanerados? Pues también son fuente de críticas, así cuando a mí se me hacen unos verdaderos punks. O sea, estar en un pueblo y que sea como que cumpla con esos estereotipos y sobrevivir ahí, qué resistencia. Bueno, me podría ir mucho más, pero creo que falta muchísimo por hacer. Muchísimas gracias por el excelente par de preguntas. Enhorabuena. ¿Alguien más que quisiera hacerle alguna pregunta a nuestro invitado? Aprovechenlo. No siempre tenemos estas celebridades en nuestra comunidad y en nuestra cotidianidad. ¿Algo más que quisieran preguntarle a nuestro invitado? ¿No? Pues bueno, no me queda más que insistir en el eterno agradecimiento que te voy a tener, Fernando, porque hayas venido hasta acá, hasta el plantel Nuevo Aragón, y ser parte de nuestra segunda Feria del Libro. Un fuerte aplauso para despedir a Fernando Yacamán. Y como les decía, él se va a quedar un ratito todavía con nosotros. Se pueden acercar a él. Ahorita justamente va a disponer de una mesa y algún espacio para que se acerquen, platiquen con él, conozcan sus obras precisamente. Si están interesados, la pueden adquirir. Si no lo pueden hacer ahorita, pídanle su contacto o pregúntenle dónde se puede conseguir, porque créanme, la obra de Fernando Yacamán vale la pena ser leída, ser estudiada. Entonces, pues infinitas gracias, Fernando, y infinitas gracias a ustedes, comunidad del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón.